Continuamos avanzando junto a ustedes en la mañana del 11. Han pasado ya 36 minutos de las 11 de la mañana. Momento de recibir al doctor Pablo Iturralde, flamante presidente del directorio del Partido Nacional. Iturralde, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por llamar. Con mucho gusto. Bueno, algo que no es nuevo para usted además de tener muchos años como legislador del Partido Nacional, también tuvo el honor de integrar el directorio nacionalista, pero bueno, en este caso es en un contexto distinto, en una realidad diferente. Bueno, ¿qué siente usted? ¿Qué piensa? ¿Cuál va a ser su impronta? Bueno, para mí es distinto. Una cosa es ser miembro del directorio, que soy hace 25 años, primero como suplente del doctor Guillermo García Costa, luego como suplente del doctor Alberto Sumarán, y en los últimos 15 años como secretario del directorio del partido, con Jorge Larrañaga, con Luis Alberto Lacalle, con Luis Alberto Heber y con Beatriz Argimón. Y ahora, bueno, finalmente la responsabilidad de ser presidente es una carga importante, pero que con mucho gusto aceptamos. Es muy difícil para el país, es un momento donde bueno, todos estamos como acostumbrando nuevamente a esta forma de operar y hay toda innovación. Nosotros nos pareció que el partido muchas veces se discute desde la doctrina, desde la academia, como se suele decir, cuál es el rol de un partido cuando es gobierno. Nos suelen decir los cientistas políticos que el gobierno se fagocita al partido, como que se agarra sus hombres. Y está muy bien, pero también es muy importante que el partido siga. A veces nosotros vemos que los gobernantes tienen la responsabilidad de llevar adelante determinadas políticas y tienen que mantener un tono, mucho respeto por los ciudadanos, porque representan a todos los ciudadanos. Es que los partidos no deben tener un respeto, sí deben tenerlo, pero los partidos pueden dar la opinión del partido. Cuando se es gobernante, ya se debe dar la opinión de todos los ciudadanos, y eso es lo que a nosotros nos gusta un poco de la impronta que ha dado este gobierno. Para nosotros es un gran orgullo que hombres del Partido Nacional estén al frente del gobierno, que el doctor Lacalle Pou esté al frente, que la vicepresidenta Argimón esté al frente del Parlamento. Y bueno, también es un honor para nosotros una coalición con otros 3 partidos y que podemos llevar adelante, pero tenemos la responsabilidad histórica con un partido nuevo, que ya este año va a cumplir 184 años de vida. Tenemos la responsabilidad de mantener al partido con un protagonismo importante. Tenemos jóvenes, tenemos mujeres, tenemos representantes de las secretarías de asuntos sociales y tenemos las elecciones ahora en septiembre, el 19 de Parlamento, que vamos a pelear por la independencia, por las alcaldías, los civiles, en fin, todas esas tareas el partido tiene que orientarla y tenemos que mirar de qué manera podemos ser útiles al avance del partido para tener los resultados mejores en esta última etapa, que va a ser a fines de septiembre, que, bueno, esperemos poder tener éxito y mientras vamos a tener una presencia importante. Ahora las sesiones las hemos desarrollado por Zoom, las últimas 2. La próxima sesión seguramente esté con nosotros la candidata a la intendencia por la coalición en Montevideo, Laura Raffo, que además es integrante de nuestro partido, y luego vamos a hacer una reunión abierta, porque nos tenemos que acostumbrar también a eso, que los mitines, las grandes reuniones quizás no se vayan a poder hacer más. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esta nueva realidad y por ella operar. Así que vamos a hacer una reunión, vamos a tener una reunión virtual donde van a participar mucha gente, pero bueno, a través de internet, esta nueva forma de participar, ¿no? Que a veces también es positiva para mucha gente que a veces no podía salir de la casa, no podía trasladarse. Bueno, ahora va a poder participar y dialogar con los propios candidatos a través de esta nueva modalidad. Es un desafío lindo que tenía los partidos más viejos del mundo, pues, mucho afecto, ¿no? Iturralde, el rol del directorio del Partido Nacional, que es el seno, es la columna vertebral del partido político que encabeza la coalición de gobierno que está gobernando, ¿cuál es el papel que juegan en administrar esta realidad de las elecciones departamentales que se han postergado, los recursos de los gobiernos departamentales, varios de los cuales son del Partido Nacional, tienen que ser estirados y administrados de tal manera de llegar 3, 4, 5 meses más de lo previsto?
¿Y cómo se va a trabajar vamos a tomar el próximo quinquenio, digamos, de los gobiernos departamentales como un quinquenio más corto, un quinquenio especial, o la idea es modificar definitivamente la fecha de las elecciones departamentales? No, yo creo que todavía nadie ha hablado de modificar el cronograma. Más bien, en algún momento se habló de modificar un proceso electoral demasiado largo que hay. Ahora se ha alargado un poco más, porque este proceso hay que acordarse que empieza con las elecciones internas del 2019, que luego pasan a la primera vuelta, a la segunda vuelta. El ciclo termina de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República en mayo. En este caso se encontró otra forma, se interpretó la Constitución de una manera de salvaguardar el respeto por la sanidad y el cuidados apropiados, por eso se postergó. Seguramente va a ser un ciclo un poco más corto, un periodo un poco más corto. En esta oportunidad lo iremos viendo en cuanto esto pueda... en cuanto se realicen las elecciones y más sobre la fecha, veremos cuáles son los planteos en ese sentido. Por ahora nosotros lo que hemos hecho es un par de reuniones con el directorio del partido. Tenemos previsto una reunión con todos los candidatos a intendente del Partido Nacional, que en algunos lugares comparecemos junto con otros partidos, u otros partidos comparecen en el lema Partido Nacional. Entonces, bueno, por ejemplo, en Montevideo también participamos bajo el lema Partido Independiente. Entonces, vamos a dialogar con la gente de nuestro partido, con los sectores aliados, y ahí vamos a tomar una determinación sobre la forma en que vamos a encarar esta próxima elección. Pero en principio la Constitución fija las fechas y esas van a quedar fijadas. El proceso más adelante lo miraremos y veremos qué se planifica a través de la ley, qué es lo que se puede hacer por la ley. Pero en principio tenemos un proceso, un periodo que va a ser un poco más corto en la próxima actualmente. Iturralde, usted al asumir este nuevo cargo hablaba de un nuevo gran desafío en estos 42 años que cumple como en la militancia del Partido Nacional. ¿Qué expectativa genera en usted este nuevo gran desafío como persona y como parte de este partido? En un contexto, bueno, en el que es parte del gobierno, ¿no? Hoy en día el Partido Nacional. El rol del partido cuando yo empecé a militar era muy otro, porque nosotros militábamos contra la dictadura, entonces era muy distinto y en cierta medida eran momentos muy difíciles, pero era un rol bastante más fácil. Era nítidamente el enfrentamiento por la recuperación del país, entonces poder hacerlo de una manera más lineal. El rol la democracia se modifica cuando se gobierno mucho más. Nosotros ahora tenemos que tener el cuidado apropiado de la conducción de un partido que está en coalición, que tiene que dialogar con los otros partidos integrantes de la coalición, que tiene que dialogar también con la oposición. Ayer recibimos el presidente también, por supuesto, de los partidos de la coalición, pero también de la oposición, donde, bueno, nos saludaban y tiene que haber un diálogo adecuado entre los distintos partidos políticos. Tiene un especial en ese sentido, siempre se remarca la forma en que se lleva adelante un diálogo. El partido a veces, nuestro presidente de la calle nos planteaba que tenía que tener un rol fiscalizador. Yo más que un rol fiscalizador, lo que digo es que el partido tiene que tener una participación importante para hacer polea de transmisión de lo que nos plantean los militantes, lo que nos plantean los dirigentes del partido, poder hacer llegar los planteos de ir y de vuelta hacia los gobernantes y de los gobernantes hacia los dirigentes. Y bueno, recorrer después todo el país, que es muy, muy importante. A veces las tareas que tenemos en el directorio, y bueno, mucho más en la presidencia del directorio, que me ha tocado a mí. Yo cuando me arrimé al partido, el partido no había sido presidente al final de la democracia, el capitán Mahmoud, había un triunvirato que lo dirigía Mario Heber, Dardo Ortiz y Carlos Julio Pereira. Luego del fallecimiento de Heber lo integró un coterráneo mío, Silveira Zavala, y a la salida de la dictadura fue elegido presidente del directorio don Juan Pibel Devoto, aún en la dictadura, y a la salida finalmente Wilson Ferreira Lunate. Son figuras muy importantes
y durante también en otros periodos, cuando fuimos gobierno, lo presidió el doctor Gonzalo Aguirre, lo presidió luego el doctor Gonzalo Aguirre, el ingeniero Carlos Cat, José Luis Puig. Fueron durante el periodo de gobierno, el rol del partido es muy diferente a cuando se es oposición, porque ahí, bueno, se identifica un poco los métodos para llegar al gobierno. Cuando se es gobierno hay que reafirmar lo bueno que hace el gobierno y tratar de complementar desde la militancia lo que se le puede aportar al gobierno. A nosotros en particular en este momento, mucha gente nos dice, bueno, será bueno que hayamos agarrado el gobierno en este momento tan difícil, que estaba tan mal el país, y bueno, eso lo decían ya el año pasado, y ahora cuando se suma nosotros solemos decir, bueno, menos mal que en un momento difícil del país estuvo un partido responsable en el gobierno y que hace las cosas, las enfrenta como las hace. Nosotros estamos muy orgullosos de la forma que ha venido con la crisis, el presidente de la República, junto con el secretario de la Presidencia y el Consejo de Ministros, lo han hecho muy bien, pero además de hacerlo muy bien, lo han comunicado bien. Muchas veces la ciudadanía lo que necesita son certezas, seguridades y no estar cobrando al grito. Y cuando hay que decir que una cosa se debe hacer de una manera, se dice más allá de que caiga simpático o antipático. Y en ese sentido nosotros vemos muy bien plantado al gobierno del Partido Nacional y estamos muy contentos y muy orgullosos de las cosas, cómo se están llevando adelante. Ahora, bueno, es muy distinto porque no podemos decir como decíamos cuando éramos jóvenes militantes, allá que resuelvan los dirigentes, bueno, los dirigentes somos nosotros. Ahora no podemos decir que resuelva el directorio o que se encargue el presidente. Ahora, bueno, me ha tocado ser presidente, así que trataré de encargarme de estar cerca de todos los correligionarios y de todos aquellos sectores de actividad que quieran dialogar con nosotros y trasladaremos al gobierno todo lo que esté a nuestro alcance. Así que es una tarea que nos honra mucho, pero que nos hace sentir una mochila muy importante, un peso muy importante. ¿Y cómo va a estar llevando este nuevo rol en este contexto de la pandemia, teniendo en cuenta que ayer la sesión fue virtual, ¿no? Bueno, trataremos de seguir, cuando se pueda, haremos reuniones presenciales. Ayer estábamos en el directorio, el secretario de José Falero, estaba también, y muchos de los miembros estaban en el interior del país, incluso alguno de ellos venía en viaje y paró y a través de su celular pudo participar desde el interior. Pero también esto nos va a dar la facilidad de que tendremos que hacer más adelante algunas reuniones presenciales como corresponde, pero yo creo que el trabajo virtual ha llegado para no irse más. A veces, por ejemplo, tenemos miembros del directorio que están en Rivera, otro está en Río Negro, otro en Flores. Tenemos la alcaldesa de Fraile Muerto. Entonces tenemos gente por todo el país. Entonces, a veces eso nos va a poder hacerlo más fluido, sin tener que trasladarse a gente en el interior, al directorio, y tantos años de partido, gente que pueda concurrir, que no, gente suplentes de Montevideo. Ahora vamos a poder trabajar con dirigentes de todo el país que van a estar presentes y podremos hacerlo en forma presencial cuando se pueda y a distancia cuando no se pueda. Creo que esta nueva realidad también la vamos a tener que atender. Iturralde, discúlpeme que lo interrumpa. Estamos teniendo dificultad porque se está entrecortando mucho la comunicación y es realmente una pena. Nos vamos a comunicar de vuelta con usted telefónicamente para culminar la nota de esta manera, para que bueno, no se nos pierda nada de sus conceptos que son bien interesantes. Así que le pedimos a ustedes, a nuestros televidentes, que nos den un minutito para comunicarnos con el flamante presidente del directorio del Partido Nacional, el doctor Pablo Iturralde, sobre bueno, estos temas que está hablando que
se entrecorta, ¿no? Y se pierden los conceptos, y la verdad que me parece que vale la pena escucharlo en toda su dimensión, además de que también tenemos obviamente algunas otras consultas para formularle. Así que nuestra producción está cambiando el modo de vía Zoom a vía telefónica para hablar con el doctor Pablo Iturralde. Cuando nos digan que tenemos la comunicación, proseguimos con la entrevista. Pero cuántas cosas, cuántos años, cuántas historias, los nombres que tiró Pablo Iturralde recién de figuras que han presidido como dicen, el honorable directorio del Partido Nacional, que han tenido un peso importante en nuestra historia y que van escribiéndola justamente hasta nuestros días. Ya estamos otra vez en comunicación con el doctor Pablo Iturralde, en este caso vía telefónica. Le quería preguntar por el Mercosur. Digo, usted ha estado vinculado también al tema del Mercosur y el origen del Mercado Común del Sur, que fue en el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, entre el 90 y el 95. Había tenido un furor enorme con este Mercado Común del Sur, con el tránsito libre de bienes y personas, un mercado para 200 millones de habitantes. Era realmente un futuro inmediato muy promisorio. Después se fue estancando, se fue complejizando, se fue politizando, hubo otros ingresos de otros países, plenos, parciales, de acuerdo, en desacuerdo. En definitiva, hoy estamos en un Mercosur estancado que parece que no va para ningún lado, que Uruguay es víctima de dos grandes socios como Argentina y Brasil, que por un lado no nos dejan negociar a nosotros solos, pero ellos sí negocian solos. ¿De alguna manera piensan mover los tableros, las piezas en el tablero, desde el directorio del Partido Nacional, desde el propio gobierno? ¿Qué va a pasar con este Mercado Común del Sur? Bueno, los temas internacionales siempre han sido de una gran preocupación para nuestro partido y para nuestro país. El doctor Luis Alberto Guerrero escribió un gran libro que se llama El Uruguay Internacional, y allí plantea que para las patrias chicas como las nuestras la vigencia del derecho internacional es clave. En el año 91 el doctor Lacalle Herrera llevó al Uruguay a sumarse a un acuerdo que inicialmente era entre Brasil y Argentina, y junto con Paraguay nos sumamos el 26 de marzo del 91, si mal no recuerdo. Comenzó un proceso del Mercosur que todos teníamos una gran esperanza. Quizás pusimos la meta muy alta y no pudimos transitarla debidamente, después se ideologizó demasiado, vinieron tiempos de discusiones que no tenían que ver con la forma de integrarnos. Para nosotros lo esencial es la patria, pero la patria en la región, y en la región es la que nos tocó, es Argentina y Brasil, y así nació el Uruguay, y así seguiremos en este barrio, por lo cual para nosotros es muy importante continuar adelante en este proceso. Hay distintas visiones de cómo se está viendo el Mercosur con nuestros vecinos. Nosotros generalmente, los países chicos, junto con Paraguay, hemos tenido una visión más parecida históricamente, porque bueno, es la defensa de los países chicos, y por eso planteábamos muchas veces los temas de las asimetrías. A veces, el diálogo con Chile, con Bolivia está muy bien. Todo el episodio de Venezuela fue una cosa que en nuestra opinión no fue favorable. Lo único que sirvió fue para arrestar. En tanto se sancionó a Paraguay indebidamente, se ingresó a Venezuela indebidamente, pero eso ya es parte de un tiempo de discusión que quedó atrás, y lo importante es la construcción. Nosotros tenemos que abrirnos al mundo, nosotros tenemos que unirnos a los países más abiertos, y cuanto más abiertos, más vamos a poder vender la producción del Uruguay. Lo importante es generar riqueza y trabajo para los uruguayos. En tanto podamos abrir al mundo y abrir nuevos mercados, vamos a tener una oportunidad muy importante. Nosotros, si comparamos las posibilidades que puede tener Uruguay o tiene Argentina con el tema de la carne, miramos, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, lo que tienen con el mercado de Asia, sobre todo el sureste asiático. Ahí nosotros vemos que ellos tienen la cercanía geográfica, pero además tienen acuerdos de libre comercio, y eso significa para Uruguay perder cientos de millones de dólares. Eso es lo que hay que hacer, abrir el mundo, mirar los distintos modelos que están abriendo la economía del mundo. Las economías que se han abierto en América Latina han funcionado bien y han hecho crecer a los países. Uruguay ha crecido mucho cada vez que se ha abierto, y bueno, ojalá podamos lograr que lo hagamos juntos en el Mercosur. Yo creo que son hechos que se podrá poner un poco de reticentes, pero bueno,
siempre el mercado se va a abrir y yo creo que Argentina también se va a sumar a este tema, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque en estos temas nosotros podemos desde el partido tener una opinión, pero el Uruguay se pronuncia como Cancillería. Es el canciller, es el ministro de Relaciones Exteriores, junto con el presidente de la República, el que va a marcar un rumbo en ese sentido, y en este sentido lo han venido marcando de abrir el Uruguay. No podemos ideologizarnos y decir América Latina, estamos juntos y que todo sea un verso, y no unificamos los roles de los profesionales universitarios, y no tenemos libre tránsito de personas, y no podemos trabajar de los dos lugares, en todos los lugares. Bueno, en este sentido es donde hay que hacer avanzar al Mercosur, porque lo otro es un discurso ideológico que nos sirve para ir a la tribuna, darnos un poco de manija, pero no hace crecer al país y no genera trabajo para nuestra gente. ¿Y cree que puede cambiar la relación con los países del Mercosur, los países limítrofes, en relación de la situación actual que vive esta pandemia, América del Sur, por ejemplo, y la situación positiva que tiene Uruguay en cuanto a cómo está parado en relación a los otros países, ¿no? Yo no tengo duda que esto va a cambiar todo y creo que va a hacer a que todos seamos mucho más realistas. Ya no hay espacio con las dificultades de crecimiento económico que estaba teniendo en los últimos tiempos la región, que ya desde el año 2015 se veía venir una disminución del crecimiento de la economía. Yo creo que este parate que ha venido por el COVID, bueno, todo eso va a ser tengamos que ser mucho más realistas para dejarnos de posicionamientos ideológicos y abrir la región a la economía y poder intercambiar. El comercio ha sido uno de los grandes motores de la modernización, del avance del mundo, del desarrollo mundial. Entonces, yo creo que en este sentido nosotros tenemos que ir cada día aportando más a la apertura de un mundo sin fronteras para el comercio y para el trabajo de los uruguayos y mucho más en la región. Eso es ser progresista. Hay una encíclica de Pablo VI que hablaba de qué es el progreso y decía que el progreso es pasar de situaciones menos humanas a situaciones más humanas. A mí esa definición me parece esencial y para que sean más humanas, nada más lindo que los ciudadanos, cualquier ciudadano pueda llevar el pan con el sudor de su frente a su casa. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que tener mercados, hay que mover el comercio, hay que producir más. Y bueno, en ese sentido yo creo que los países van a ser mucho más realistas. Iturralde, cambiando de tema y ya para ingresar en lo que es el redondeo de la entrevista, en otro de los temas que está trabajando el directorio es en la próxima Convención Nacional. En esta Convención Nacional, digo, obviamente hay distintos sectores del Partido Nacional que la componen, y yo le quería preguntar particularmente, porque recuerdo que fue uno de los temas que hablamos cuando usted nos visitó aquí en el estudio el año pasado, antes de las elecciones. Hay creo que era un 20%, usted me corregirá, de acuerdo al caudal electoral que corresponde al sector de Juan Sartori. ¿Cómo está el vínculo del Partido Nacional todo y de usted en particular con el senador nacionalista? No, yo discuto posicionamientos ideológicos, no personas, no tengo ninguna razón para acusar a personas y enfrascarme en discusiones que no corresponden porque lo importante son los posicionamientos políticos. Dentro del partido ha habido una tranquilidad importante, una campaña movida, todos sabemos las cosas que pasaron en esa campaña, pero son cosas que han quedado atrás y que el partido tiene que mirar hacia adelante. Nosotros no podemos estar enfrascados en discusiones de cosas que pasaron hace un tiempo. Yo no tengo ningún reparo en dialogar con nadie hacia afuera del partido ni hacia allá adentro del partido, y en ese sentido creo que lo que nosotros vamos a hacer es una convención que cuando lo permitan los nuevos tiempos será probablemente después de las elecciones municipales y departamentales, seguramente sea en ese momento, y en ese momento, bueno, el partido a veces tiene competencia interna y se compiten por los lugares para el directorio, a veces se llega a un acuerdo de lista única. Además, acá la palabra la tienen los convencionales. Hay 500 convencionales que algunos corresponden
a un sector y están alineados con ese sector, otros no se alinean con el sector con el que votaron. Ha habido cambios y bueno, lo importante para nosotros es que hay un partido unido que está todo alineado atrás del presidente de la República. Entonces, la opinión que pueda tener en lo personal un militante que le ha tocado la responsabilidad de presidir el directorio, integrar el directorio, de presidirla, es lo de menos. Digo, lo que hay que hacer es que las cosas sean correctas, que se hagan bien, y tanto se hagan en forma correcta, no hay que estar mirando qué fue lo que pasó un tiempo atrás, porque bueno, el mundo avanza y enfrascamos en esas discusiones del pasado no nos agrega nada. Así que yo estoy dispuesto a dialogar con todos los blancos y a buscar soluciones que le sirvan al país, sin entrar en discusiones por persona. Las discusiones por persona no tienen mucho sentido. Hay que discutir ideas, no personas. Está bueno que usted lo diga, porque eso habla de que se comprende lo que es el pedido de la gente, de la ciudadanía, de que las peleas entre los políticos no conducen a nada, no se estancan, generan rispideces y dificultades para seguir avanzando y concretando las soluciones a los problemas de la gente, pero nadie puede olvidar aquel episodio que tuvo usted precisamente, y ahí no sé si hablaban de ideología, porque creo que fue en un acto de homenaje a Wilson Ferreira Aldunate, donde bueno, usted se interpuso entre Sartori y Enrique Antía, que bueno, eso incluso a usted se lo han preguntado decenas de veces, pero bueno, quedó esa imagen como que había una rispidez, y está bueno que su mensaje deja en claro de que eso se pule y de que la mirada de los gobernantes está por encima de cuestiones personales, sino que lo que le dan prioridad, a lo que le dan prioridad es al interés general. Gracias por este tiempo. No, le agradezco mucho, a veces al calor de la campaña y a episodios que sucedieron que han quedado atrás, es como un partido de fútbol, pero exacto, hay que dejarlo atrás, como suelen decir los jugadores, son cosas del fútbol y quedan en la cancha. Quedan en la cancha, exacto. Pasaron en la campaña, ya pasaron y es otro tiempo el que vivimos ahora. Iturralde, ¿cuándo es la convención nacional? Probablemente la fijemos en la próxima sesión, pero seguramente será después de las elecciones departamentales que están previstas para el 27 de septiembre, así que la fijaremos probablemente para el mes de octubre, noviembre. Bien. Le agradecemos muy especialmente su tiempo para conversar con nosotros. Le mandamos un saludo a la distancia y hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias y siempre es un gusto dialogar con ustedes y hasta pronto si Dios quiere. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Bueno, el doctor Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, hablando con nosotros. Él es presidente del directorio, votado ayer en forma unánime, hasta la próxima convención nacional del partido, que como dijo él, será en el mes de octubre, posterior a las elecciones. 27 de septiembre elecciones, qué cosa rara, ¿no? Una anomalía más a la que nos impone, a la que nos enfrenta esta realidad de la pandemia. Vamos a una pequeña pausa para seguir hablando de la realidad de la pandemia, en este caso vinculada a la educación, con la coordinadora del Colegio Blue Blue Elefante. Ya venimos.